Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Nuevamente les saludo con muchísimo gusto para compartir con ustedes, ¿sí? Continuar con esta difusión, digámoslo así, de algunos de los resultados de investigación derivados propiamente de este proyecto que actualmente realizo en el marco del doctorado en Filosofía Contemporánea, el cual aborda la temática de la actualidad de la retórica aristotélica en el pensamiento de Martin Heidegger, principalmente situado en esos primeros cursos que él desarrolla, que él imparte tanto en Friburgo como en Marburgo. Especialmente he delimitado, digámoslo así, en estos dos importantes proyectos fenomenológicos de su pensamiento. Me refiero nada menos que a este proyecto que finalmente termina inconcluso, o mejor dicho, no concluye, es el proyecto sobre Aristóteles o de introducción a Aristóteles y este proyecto de la lógica, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido quiero compartir con ustedes el día de hoy nada menos que el volumen 61 de la Gesamtes-Gabe, que son estos volúmenes que se han estado editando y publicando de manera póstuma sobre el pensamiento de Heidegger. Entonces aquí vamos a encontrar también elementos muy interesantes, principalmente sobre pues esa presencia, vaya, de Aristóteles en el pensamiento de Heidegger, ya que, bueno, en este caso el subtítulo de este volumen refiere a las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, aunque, bueno, como veremos, esto puede variar un poco, ¿no? Ya al revisar el contenido mismo. En fin, los invito a que me acompañen a revisar este texto, igual que en el caso anterior, que el volumen que vimos en el video anterior. En esta ocasión lo que haremos es pues señalar algunos puntos fundamentales que invitan a todos ustedes a acercarse a la obra para que puedan leer propiamente, de manera directa, lo que está señalando Heidegger, y entonces esta, digamos, presentación supone eso justamente, una presentación, una invitación a la lectura, al estudio, al análisis, y con el ánimo de aportar algunos elementos que puedan servir digamos, de orientación al momento de que ustedes realicen dicho análisis y lectura. Como siempre, un placer estar con ustedes, estimados suscriptores. Acompáñenme, vamos a ver qué nos dice Heidegger en este volumen 61 de la Gesamtes-Gabe. Bienvenidos. Martin Heidegger, volumen 61 de la Gesamtes-Gabe. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Bienvenidos, estimados suscriptores, a este nuevo video dedicado a la presentación del libro cuyo título acabamos de nombrar al inicio. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Compartir con ustedes algunos de los resultados preliminares de esta aproximación inicial al volumen 61, particularmente sobre la idea de filosofía que ahí se discute como clave de interpretación sobre el pensamiento aristotélico. En la primera parte de esta obra podemos encontrar lo siguiente, y hay que destacarlo con especial claridad. Las interpretaciones heideggerianas sobre el pensamiento aristotélico se muestran recurrentes y presentan un constante enfoque fenomenológico hermenéutico incluso después de la Querre, como ya lo menciona Carmen Segura en su artículo Heidegger en torno a Aristóteles, una mirada fenomenológica hermenéutica, un artículo que podemos encontrar en la obra que ya hemos referido con anterioridad en este canal. Me refiero nada menos que al libro colectivo Aristóteles y la fenomenología del siglo XX, coordinados por Ángel Xolocozzi, Ricardo Guibu y Jan Oreja Arena. En este texto, entonces, Carmen Segura sostiene que esta recepción o esta constante vuelta hacia Aristóteles por parte de Heidegger la podemos encontrar a lo largo de su pensamiento, incluso después de la famosa Querre. Sin embargo, dicho diálogo con el filósofo griego se desarrolla sobre puntos de interés variables y desde ángulos distintos conforme avanzan sus desarrollos filosóficos. En ese sentido,
Lo interesante, estimados suscriptores, es descubrir el hilo argumentativo en el cual dichos puntos, ángulos y matices quedan entretejidos para contribuir a una comprensión más lograda del pensamiento heideggeriano, aunque no por ello más sencilla. Esto va más allá de los valiosos aportes dados en su momento por Franco Volpi respecto a la importancia que tuvo para el joven Heidegger no solo la lectura de la física en su análisis del concepto vulgar del tiempo, sino también la línea temática de la filosofía práctica aristotélica como elemento crucial para su comprensión práctica del ser, y la ya bien estudiada apropiación de las nociones aristotélicas de frónesis para una teoría radicalizada de la autocomprensión y el carácter esencialmente autorreferencial, dotado de un carácter anticipativo totalizador de la praxis como rasgo constitutivo del existir, tal como lo plantea Alejandro Vigo en 2008. Incluye también la consideración heideggeriana de aspectos nodales de la filosofía teórica del Stagirita, los cuales se estudian actualmente con resultados prometedores. Uno de ellos es la centralidad que posee la noción aristotélica teórica de usía en las reflexiones y críticas del filósofo alemán, tal como enfatizábamos en un video anterior sobre el Heidegger Jahrbuch 3. Aquí cito a Carmen Segura. El joven Heidegger se vuelve contra ella, contra la noción de usía, porque imposibilita una comprensión práctica del ser en el mundo y porque bloquea una acertada visión del tiempo como horizonte para la comprensión del ser. Pero también el Heidegger posterior a Laquerre se mantiene beligerante con respecto a esta cuestión, ya que su antigua pregunta por el sentido directivo del ser permanece vigente. Por ello, retoma a la física, donde encuentra los fundamentos suficientes para hallar en lo que es como dinamis y energeia el sentido directivo del ser. Fin de la cita. Ahora bien, en el volumen 61 de la Gesamtesgabe, Heidegger busca aclarar la idea de filosofía que está ahí en juego para con base en ello poder abordar el pensamiento de Aristóteles. La pregunta aquí es, ¿cuál es el modo particular con el que Heidegger se acerca al pensamiento del Stagirita? Para comprender esto, hay que tener en cuenta que el volumen 61, a pesar de que se intitula como Interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles, en realidad se desarrolla en torno a unas consideraciones metódicas muy específicas, en cuyo núcleo se ubica la comprensión y discusión de una idea de filosofía en relación con la vida fáctica, con base en lo cual, posteriormente, en el volumen 62, podrá realizar propiamente las pretendidas interpretaciones sobre Aristóteles. Así pues, el volumen 61 es un texto preparativo, donde va recuperando y articulando los elementos constitutivos de su peculiar enfoque fenomenológico hermenéutico, con el que leerá al filósofo griego. Dicho en otras palabras, estimados suscriptores, en este volumen veremos por qué y a partir de qué elementos se va edificando el peculiar carácter hermenéutico que Heidegger imprime a la fenomenología en virtud de su interés primigenio y constante por comprender la vida humana desde su facticidad y cómo va encontrando en Aristóteles a un interlocutor a la altura de sus inquietudes y desafíos. En ese sentido, Heidegger inicia preguntando por el sentido de la historia de la filosofía, señalando de entrada que toda investigación sobre esta se da siempre en el marco de una determinada conciencia cultural, por lo que la historia de la filosofía que buscará desarrollar sobre Aristóteles y su recepción en la tradición, cito a Heidegger en la página primera del volumen 61, que dice lo siguiente: se ve a sí misma como una investigación fáctica estricta, dentro de un modo determinado de postular y comprender los hechos, siendo irrelevante todo lo demás. Fin de la cita. Heidegger ve en el acto del filosofar mismo
el carácter historiológico de la filosofía, ya que éste solo es aprehensible como experiencia y accesible solo desde la vida fáctica, es decir, con y desde la historia. No obstante, para poder conseguir esto, es imperativo tener una claridad fundamental respecto a 1. El sentido de la actualización del filosofar. 2. El nexo entre dicha actualización con el ser del filosofar, teniendo en cuenta la relación entre lo historiográfico y lo histórico. Lo cual, advierte Heidegger, no se puede simplemente obviar ni suponer por medio de una indagación que esté purificada de la historiografía y de la historia. En todo caso, nuestro filósofo alemán presenta la filosofía como, cito, un conocimiento historiológico de la vida fáctica, fin de la cita, entendida en términos de una historia actualizada, donde se busca alcanzar una comprensión y articulación de las categorías existenciales, basadas en el comportamiento fundamental de la vida fáctica, la vida humana como tal, para interpretar lo separable desde su origen mismo y no desde lo separado, como se ha hecho tradicionalmente a juicio del pensador de la Selva Negra. Otro aspecto muy importante que destaca aquí Heidegger es la confrontación, como aquel ámbito existencial dentro y fuera del cual se gesta toda comprensión, el cual tiene al preguntar y a la pregunta para tratar de explicar lo que en cada caso hay de fáctico. Una confrontación con las opiniones, teorías, máximas y sistemas cronológicamente comprendidos desde el siglo VII a.C. hasta nuestros días, en el desarrollo que parte del espíritu del pueblo griego y que desemboca en la historia del cristianismo. En este sentido, estimados suscriptores, la comprensión profunda de la historia de la filosofía viene dada como apropiación, como una apropiación tan vigorosa como crítica, por la cual y en la cual se hace presente la historia y la posibilidad de vivirla, es decir, como filosofía actual, ya sea en tanto que preguntar, asumiendo la forma de un preguntar fundamental, o bien de la investigación, esto es, como la búsqueda concreta de respuestas. Por tanto, cito a Heidegger, lo decisivo es la forma radical y clara de la situación hermenéutica como maduración de la problemática filosófica misma. Fin de la cita. Bien, estimados suscriptores, como pueden ver, aquí podemos encontrar un acercamiento originario, mejor dicho, un acercamiento radical, una confrontación con ese carácter originario del filosofar, con el preguntar mismo, de tal suerte que Heidegger se acerca con esa perspectiva, con esa intención, con esa actitud a la historia de la filosofía, para encontrar ahí cuáles son esas preguntas fundamentales. Ahora bien, el acceso a la historia como tal está dada de modos peculiares para cada generación, lo que da lugar a determinadas concepciones básicas sobre la totalidad de la historia en función de valoraciones particulares y predilecciones filosóficas también particulares propias de cada época, condiciones respecto de las cuales no es inmune la recepción histórica de la filosofía de Aristóteles. Es decir, en cada época podemos ubicar dichas variaciones y determinaciones particulares. Antes de pasar a exponer las que para Heidegger son propias de su generación, respecto del Estagirita, apuntala su propia predilección al respecto. Y dice lo siguiente, y con lo cual cerraremos esta presentación. La problemática central de su confrontación con Aristóteles viene dada aquí por la lógica aristotélica y su influencia subyacente en nuestras formas de ver y sobre todo de hablar. Bien, mis estimados suscriptores, los invito a acercarse a este texto, el cual actualmente no se encuentra traducido al español, sin embargo, lo pueden encontrar traducido al inglés.
es una buena oportunidad de acercarse a estos primeros cursos sobre Aristóteles, dedicados por el filósofo alemán Martin Heidegger. Seguramente podrán ustedes visualizar ahí una manera más detallada, más interesante quizás, de cómo se acerca Heidegger a Aristóteles, y no solo quedarnos con la impresión que genera ser y tiempo. Incluso es importante advertir, no caigamos en el equívoco más o menos constante y común de leer estos primeros cursos con una mirada siempre retrospectiva desde ser y tiempo, como si quisiésemos ver ahí todo lo que ya está dicho en ser y tiempo. No, démonos más bien la oportunidad de escuchar con propiedad lo que estos primeros cursos nos quieren decir. Poder sopesar el ritmo propio del pensamiento de Heidegger que late en estos cursos iniciales en Friburgo sobre el pensador estagirita, el clásico griego Aristóteles. Muchísimas gracias, estimados suscriptores, por acompañarme en esta presentación. Insisto, dense la oportunidad y acérquense a esta faceta, quizás desconocida, al menos en lo común, cuando hablamos de Heidegger y Aristóteles. Enhorabuena, estimados suscriptores. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.